Namaskar. Hablemos de hinduismo, capítulo 11. Seguimos leyendo el libro del Swami Satyananda Sarasvati, en el que nos habla y nos pone en contexto lo que es el hinduismo, esta filosofía que se practica y no una religión. Habíamos dejado el último capítulo en las maneras de caminar por el mundo. Podemos definirlo, ¿no? Hay muchas maneras para yo llegar a mi autoconocimiento, para yo llegar a la unión con la divinidad, que es el objetivo de esta vida, llegar a encontrarte con lo que eres realmente y conocerte de manera real. Y para ello hay varias formas de hacerlo. En el hinduismo se llama marga, que es la forma de caminar por estos caminos, es la forma de andar por estos senderos. Y serían dos maneras de caminar. En el capítulo 10 estuvimos viendo el Nivriti Marga, que era la forma de caminar por estos senderos de manera ascética. Es el camino del que se aparta del mundo, es el camino del monje, del sacerdote, si lo comparamos con el cristianismo, del monje que se retira, de la monja de clausura. Son personas que deciden dedicar su vida a la meditación y no participan en la acción del mundo. Y de esa parte de caminar, de esa manera de caminar, del Nivriti Marga, es lo que hablamos en el capítulo número 10. Hoy, en el 11, vamos a hablar de la otra parte de caminar, la otra forma de recorrer estos caminos que nos llevan a la divinidad. Y es el Pravriti Marga, que es la forma de caminar actuando con el mundo. Bien, sería el camino de la acción en el mundo. Y se puede dividir en dos grupos. Sería a través del yoga y a través del tantra. Vamos a dividir este capítulo en varios grupos, en varios capítulos. Y hoy vamos a hablar, dentro del Pravriti Marga, de una parte del yoga. Bien. El yoga es tan extenso, la manera de caminar a través del yoga es tan extensa que da para varios capítulos, para no hacerlo muy grande, y vamos a hacerlo más concreto. Y hoy vamos a hablar solamente del yoga, pero más concretamente del Raya Yoga. Vamos a ponernos en contexto. Decíamos el otro día que el Nivriti Marga es la forma de caminar a través del abandono y de la renuncia, y el Pravriti a través de la acción en el mundo. Pravriti Marga, el yoga. ¿Qué es yoga? Ya lo hemos definido muchísimas veces. Lo hacemos una vez más. El yoga significa unión. ¿Unión de qué? Pues de mi divinidad, de mi chispa de vida que hay en mí, pues con la de los demás, con la de la naturaleza, mi unión con la divinidad suprema, la unión conmigo mismo, mi parte interna con mi parte externa. Eso es yoga, unión. Por otro lado, yoga también significa yugo. Yugo es ese artefacto que se colocan los bueyes para que el trabajo que hacen los dos sea un trabajo común, dirigido en una sola dirección. De ahí viene la palabra conyugal, la palabra cónyuge, por ejemplo. Yugo, pues también significa unión, significa remar en una misma dirección. Pues eso es yoga, remar en una misma dirección, unir esfuerzos. En la tradición hindú, la voz yoga tiene un significado mucho más rico que el que ahora mismo se le puede dar, porque si tú pones en Google la palabra yoga, te van a aparecer posturas. Ya veremos después que las posturas del yoga solo es un octavo
de lo que el yoga puede dar de sí. ¿Bien? Para el hinduismo, la voz yoga tiene un significado mucho más rico, tal como lo expresan algunas de las definiciones tradicionales que aparecen en diferentes textos. Voy a nombrar textos clásicos del hinduismo anteriores a nuestra era que ya hablan del yoga. El yoga es el firme control de los sentidos. El firme control de los sentidos. Si yo controlo mis sentidos, aíslo mi visión, entro en un estado de meditación, cierro mis ojos, guardo silencio, nada me perturba, no siento frío, no siento calor, estoy a gusto, aíslo mis sentidos, lo que me queda es mi mente. Entonces, ese control de los sentidos es yoga. Y eso lo dice Yama, eso le dice Yama, en la Katha Upanishad. Luego Krishna, en el Bhagavad Gita, expone diferentes definiciones. El yoga es la destreza en la acción. También dice, al estado de ecuanimidad se le denomina yoga. Y también dice, se conoce como yoga a la separación del contacto con el dolor. En el Brahmanda Purana, recordamos que los Puranas son aquellos textos que explican los textos Vedas de una manera más cercana a la gente. Son textos más fáciles de entender. Pues en el Brahmanda Purana dice, yoga es Shakti, yoga es poder. Y Patanjali, el gran Patanjali, dice que la cesación de las modificaciones de la mente es el yoga. Y también dijo que el yoga es el aquietamiento de las perturbaciones mentales. Bien, todos son textos clásicos entre el 2800 y el 1400 a.C. Y todos hablan de que el camino del yoga es el camino correcto. Ya veremos más adelante el camino del tantra. Pero el que hoy nos ocupa, el camino del yoga, es el camino correcto, el camino que te lleva a la divinidad. Bueno, cabe decir que sobre esos años que yo he nombrado, el 2800 y el 1400 a.C., se encuentran unos grabados de terracota con motivos e imágenes de personas en posturas clásicas del Hatha Yoga. También se encuentran reproducciones con un motivo parecido al conocido grabado con la forma de Ushapati, el señor de la bestia, en forma de Shiva con postura yógica. O sea, quiere decir esto que el yoga viene de muy antaño, ¿bien? Es un camino con garantías. Yo cuando hablo de estos temas de manera de caminar por el mundo, y hemos hablado de la forma de entender esto como un asceta, como un renunciante, o la forma de entenderlo como una persona que colabora con la acción en el mundo, con tu vida profesional, con tu vida familiar. Y esa manera de caminar es a través del yoga, y el mismo yoga tiene muchos caminos, muchas sendas, Yo lo comparo con la forma de caminar en el mundo de un occidental ahora mismo, ¿no? Yo me puedo desplazar por el mundo de muchas maneras también. Puedo hacerlo debajo del agua, a través de un submarino. Puedo hacerlo por superficie, en un barco, en un velero, una barca, una balsa, una canoa. Todas esas son formas de moverme por encima del agua. Luego tenemos por encima del asfalto, en bicicleta, en coche, camión, tractor, patinete, andando. Y luego está mi forma de moverme a través del aire, avioneta, helicóptero, avión, globo, parapente.
Pues esto es igual. Formas de llegar al autoconocimiento. Hay muchas, hay muchas. Pero ¿cuál es el punto de partida? ¿De dónde empieza a caminar? ¿Cómo se puede empezar a caminar a través del yoga? Que es el que estamos hablando ahora. Pues un señor que era un sabio, cuyo nombre es Patanjali, y este señor, allá por el 300 a.C., recoge todo lo que hay escrito sobre el yoga, lo esquematiza, lo sintetiza, lo pone en orden y crea el Raya Yoga, el yoga real, el yoga verdadero. Y establece que el yoga verdadero está compuesto de 8 peldaños. En sánscrito, Ashtanga Yoga. No confundir con el estilo de yoga Ashtanga Yoga. Es un estilo de yoga como lo es el Hatha Yoga, o el Kundalini, o el Yoga Nidra, Power Yoga. Bien. Ashtanga Yoga, los 8 peldaños del yoga según Patanjali, que sintetizan el Raya Yoga. Y esto es la base de una pirámide y es la base del sostenimiento de todo el yoga actual. Se ha mantenido intacto desde el 300 a.C. hasta ahora. Y estos 8 pasos de Patanjali, ya hemos hablado de ellos, te van a sonar. Pero antes una pequeña introducción. El Raya Yoga, el punto de partida del yoga actual, pero diseñado en el 300 a.C. El camino de la concentración y la meditación. El tratado más antiguo, completo y sistemático que se conoce en la tradición del yoga son los Yoga Sutras de Patanjali. Compuesto sobre el siglo II a.C., es una obra extremadamente concisa que a lo largo de los siglos ha sido comentada por relevantes conocedores de la tradición yógica, como es el caso de Vyasa, autor del Yoga Vajrayana, el comentario más antiguo y de mayor autoridad. El propósito del Ashtanga Yoga de Patanjali es aislar tu conciencia de tu materia, aislar el Purusha de la Prakriti. Ese es el objetivo. Y aquí nombra uno de sus primeros sutras, de sus primeros mensajes, y dice: el yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. Entonces, el observador descansa en su naturaleza esencial. El yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. Cuando yo aíslo mi mente, es cuando descanso en mi ser esencial. ¿Bien? Hay 5 estados de la mente, según Patanjali, hay 5 estados de la mente. 3 de ellos corresponden a un estado de una persona no yógica y los otros 2 son estados de la mente de una persona que practica yoga. Los 3 primeros, los de personas que no practican yoga, serían una mente, sería muda, es opaco, una mente opaca, es una mente que no deja pasar la luz, una mente oscura. ¿Bien? Hay confusión, que se tiende a ir por inercia, no sabes a dónde vas. Luego, otro estado de la mente no yógica es Shipta, que es un estado de distracción. Luego hay otro estado, Vichitta, que es el estado en el que la mente está dispersa, inestable, oscilante, se va de objeto a objeto. Es una mente que atiende a los sentidos, va justo detrás de cada sentido, no es capaz de aislarse y de quedarse quieta.
Y luego hay dos estados de la mente de personas que practican yoga, que sería Ekagrata, es una mente enfocada, concentrada, atenta, un estadio de la mente en la que la concentración es estable, una mente concentrada. Y por último, Nirodha es cuando realmente no hay mente. Una mente aquietada, donde no hay pensamiento y los movimientos han cesado. Vyasa, que es uno de los grandes personas que han hablado sobre los sutras de Patanjali, expone que los primeros tres estados de la mente pertenecen a mentes no yógicas, como hemos hablado, apegadas a un mundo relativo, mientras que los dos últimos, la mente concentrada y el Nirodha, no mente, pertenecen a estados purificados o yógicos. Hay un capítulo en este canal ya que habla de los yamas y los niyamas. No voy a entrar de nuevo a profundizarlo, pero sí quiero hablar por encima, porque es importante, si hablamos del Raya Yoga como una manera de caminar por el mundo, tengo que nombrarlos, ¿vale? Los 8 pasos de Patanjali, importante, son los yamas, que son las cosas que yo no puedo hacer. Niyamas es aquello que yo debo de meter en mi vida. Asanas, posturas. Pranayama, técnicas de respiración. Pranayama. Bien. Me he quedado bloqueado. Pranayama. Pratyahara, la capacidad de aislar los sentidos. Dharana, concentración. Dhyana, meditación. Samadhi, alcanzar la absorción, alcanzar la luz. Los yogas de Patanjali, como la mayoría de los caminos tradicionales, tienen su fundamento en una conducta y una actitud ética perfeccionadas sobre las cuales se construirá un edificio. ¿Bien? Esto que hemos nombrado, los 8 pasos de Patanjali, el Ashtanga Yoga de Patanjali, es la base de todo yoga actual. Y es la base de una vida dhármica. Es la manera de caminar en el mundo, según el Raya Yoga. Vamos a hablar de los yamas, las restricciones en mi vida. Y son ahimsa, no violencia; satya, no robar; asteya, satya, decir siempre la verdad; asteya, no robar; brahmacharya, no gastar energía de manera innecesaria; aparigraha, no abarcar. Sobre esto ya hay un capítulo de este canal anterior, o si queréis profundizar. Niyamas, lo que debo de meter en mi vida. Santocha, contentamiento. Saucha, pureza, ser alguien puro. Tapas, tener disciplina en todo lo que hagas. Bien. Swadhyaya, tener siempre cerca textos sagrados, no perderle la vista a los textos sagrados. Cantar mantras ayuda a la meditación. Isvara Pradhyana, saber entregarte a un plan superior. Comparado con el cristianismo, podría ser Isvara Pradhyana como que sea lo que Dios quiera, pero de verdad. Esos son los niyamas. Luego están los asanas, que son las posturas. Luego está el pratyahara, que es la manera de aislarme de los sentidos.
como ya hemos hablado antes, dharana, que es la concentración. Hay muchas cosas que leer. No quiero profundizar porque ya hay textos anteriores en los canales. Y dhyana, que es la meditación pura ya a un nivel muy elevado. Y samadhi, que es cuando uno alcanza la absorción, la conexión con el ser superior. En el yoga Bhashya, Vyasa dice que hay que conocer el yoga por medio del yoga. El yoga se manifiesta por medio del yoga. El yoga sin duda creo yo que es una de las más grandes aportaciones que el hinduismo ha hecho a la humanidad. Muy por encima hemos pasado y hemos hablado del Raya Yoga, el yoga real, el yoga de síntesis de Patanjali. La base de todo yoga, desde el 300 a.C. hasta hoy. Todo se basa en esto que hemos hablado, en estos 8 pasos. Te invito a que entres en el canal y veas el capítulo de Yamas y Niyamas, donde se habla muy extensamente de esta base del yoga y que es importante que tengamos bien dominado, bien entendido, para poder caminar por este sendero. Lo dejamos aquí. Hemos hablado en este capítulo 11 del hinduismo sobre el Pravriti Marga, la forma de caminar conectados con el mundo. Hay muchas. Hemos empezado por el yoga. Hay 2, yoga y tantra. Y dentro del yoga hemos hablado del Raya Yoga. Nos queda por hablar, dentro de este capítulo de yoga, nos queda por hablar del Bhakti Yoga, del Jnana Yoga, del Karma Yoga y del Hatha Yoga. Lo dejamos aquí. Pravriti Marga, yoga, en este caso el Raya Yoga. Para el siguiente, más. Namaste.